Muchas gracias, hermanos. Esta mañana nos sentimos muy contentos y felices por la presencia de cada uno de ustedes. Ya hemos estado hablando por mucho rato, pero no le habíamos dado la bienvenida. Qué bueno que nos acompañan lindos hermanos, lindos niños, familias enteras. Qué bueno cuando puede venir toda la familia a la iglesia a adorar a Dios, los padres con sus hijos, y también traer a otros para que les acompañen. Qué bueno. Sean bienvenidos a la casa de Dios y esperamos que aquí podamos sentirnos como en familia. Es una pequeña iglesia, una pequeña familia donde adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Así que nos gozamos en la presencia y la compañía de cada uno de ustedes. Esta mañana vamos a estudiar la palabra de Dios como cada sábado. La parte principal de nuestra adoración, de nuestro culto, es el estudio de la palabra de Dios. Y nos gusta tener la Biblia. Así que usted use la Biblia esta mañana. También va a aparecer allí todo el tiempo en la pantalla los textos bíblicos, pero necesitamos usar la Biblia en nuestras manos, porque cuando tengamos otra vez otra participación con la Biblia, a ver si lo sabemos utilizar, ¿verdad? Con rapidez, eso es importante. Así que practiquen ahí con sus Biblias mientras estamos estudiando juntos aquí la palabra de Dios. Muy bien. Vamos a estudiar especialmente un tema que tiene que ver con lo que vimos anteriormente, como les decía, pero tiene que ver especialmente con las órdenes ejecutivas, órdenes gubernamentales, leyes gubernamentales, las órdenes que se dan en nuestro tiempo, que son obligatorias por el gobierno y que ya estamos viendo que están sucediendo a cada tiempo, de vez en cuando. En el libro de Esther aparece una historia realmente interesante y muy profunda, muy importante, que se relaciona con nuestro tiempo. Usted no piense que lo que sucedió en tiempos de la reina Esther y Mardoqueo o aquellos reinos medo-persas, pues era solamente para ellos, para aquel tiempo. Lo que sucedió allí es un tipo de lo que va a suceder ahora. Es simplemente un preámbulo, es una profecía, es un anticipo de lo que hemos de pasar en este tiempo. Por lo tanto, es importante estudiar el libro de Esther y conocer los acontecimientos que ahí tuvieron lugar. En el libro de Esther, capítulo 1, versículos 10 al 12, aparece el primer pasaje que hemos de mencionar y quiero que ustedes también lo tengan y lo puedan leer. Esther, capítulo 1, versículos 10 al 12. Capítulo 1 de Esther, versículos del 10 al 12, dice: el séptimo día, estando el corazón del rey alegre, el vino también por el vino en su cuerpo y en su mente. Vamos al versículo 11. El rey Asuero ordenó que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Una historia muy interesante. Así que el rey estaba bajo el efecto del alcohol, bajo el efecto del vino, estaban en fiestas en su palacio. Y ustedes saben que estos reyes hacían fiestas por muchos días. Tenían mucho tiempo libre, tenían mucho dinero y se ponían a festejar con sus príncipes, con sus hombres grandes, con mujeres, y hacían fiestas y orgías en sus palacios. Así que después de varios días de estar en fiestas, emborrachándose con la música y con todas las cosas que hacían, el rey se le ocurrió una idea: voy a mandar a buscar a mi esposa, la reina Vasti era una mujer hermosa. Y él dijo: la voy a traer para que todo el mundo vea qué hermosa es Vasti, qué hermosa es mi reina. Así que la mandó a llamar. Y allí no aparece toda la trama, pero sabemos qué sucedió. Porque la reina, ¿qué hizo?
No fue, se negó a la orden ejecutiva del rey. El rey dio una orden ejecutiva: traigan a la reina Vasti y que venga aquí delante de todos a mostrar su belleza. ¿Ustedes creen que iba a mostrar su belleza con trajes y con vestidos y con ropa? No, la belleza física de la mujer quería que se mostrara casi sin ropas, para que vieran su cuerpo, para que ella bailara delante de los príncipes, delante de los amigos, para que ella mostrara su cuerpo hermoso que tenía. Así que esa era la orden del rey, era un mandato, era una orden ejecutiva, había que cumplirla, y la reina podía cumplirla o no cumplirla, pero estaba bajo esa orden, y si no la cumplía podía perder su reinado, podía perder su corona, podía perder su estatus de esposa del rey y ser eliminada del reino. Así que ella lo sabía, y a pesar de esto ella se negó a cumplir la orden del rey. Dijo: no lo haré. Lo primero que veo en esta mujer es que tenía moral, tenía principios. Ella no quiso hacer lo que el rey le mandó porque era inmoral, estaba en contra de sus principios. Tenía que mostrar su cuerpo delante de todos aquellos borrachos, aquellos hombres que estaban allí festejando. Así que ella no quiso mostrarse y no quiso hacer esto que el rey le estaba pidiendo. No obedeció a la orden del rey. Recuerden eso, es muy importante. Esther capítulo 3, versículo 1 al 6. Vamos a ver otra orden ejecutiva de este mismo rey. Porque parece que los reyes gobernaban a través de mandatos, a través de órdenes ejecutivas. Como que era rey, lo que él decía era ley y había que obedecerlo. Lo que él se le antojara, lo que él quisiera, y todo el mundo tenía que arrodillarse o hacer lo que él quisiera. Y si el rey decía salta, tú nada más tenías que decir cuán alto quieres que salte. Si el rey decía corre, tú tenías que decir a qué velocidad quieres que corra. Lo que él quisiera. Solamente tenías que obedecer la orden del rey. Esa era la forma de gobernar los reyes. No sé por qué se me parece un poquito a la forma de gobernar ahora. Porque los gobernantes de este país y de algunos hacen sus gobiernos a través de órdenes ejecutivas. La forma de gobernar en este país y algunos países que están en democracia es a través de un sistema que establece un nivel diferente de gobernación. Es decir, los primeros ministros, los presidentes no pueden hacer una ley. La ley la tiene que hacer el Congreso. Y si no pasa por el Congreso y no es aprobada por el Congreso, no se puede mandar esa ley, no se puede ordenar. Pero ahora, actualmente, los gobernantes, como no quieren que pase por el gobierno, por el Senado, por el Congreso, hacen una orden ejecutiva, la firman y ya es ley, ahora tiene que pasar. Así hacían los reyes en el pasado y están haciendo los gobernantes en el presente. Miren ahora lo que sucedió en el capítulo 3, versículo 1 al 6. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y esto es importantísimo, no pasen por alto ninguna palabra. Amán, Agageo, hijo de Amedata, Agageo, y esto es muy importante y lo voy a señalar más adelante. Y lo honró y le puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Una orden ejecutiva, un mandato. Tienen que arrodillarse delante de Amán. Cada vez que Amán aparezca en público, cada vez que Amán aparezca en el palacio o en cualquier parte de la ciudad, todo el mundo tiene que inclinarse. Era una orden ejecutiva, era un mandato, había que obedecer. Volvemos a ver. Versículo 2, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Aquí hay otro rebelde, aquí hay otro que no obedece las leyes del rey, aquí hay otro que no obedece las órdenes ejecutivas, aquí hay otro que no le importa lo que diga el rey, porque tiene principios, porque tiene una forma de adorar, porque tiene principios diferentes. Por lo tanto, nadie lo va a cambiar en cuanto a sus creencias. Y él cree,
Mardoqueo cree que nadie debe de ser adorado, sino ¿quién? Dios. El único que debe ser adorado, ante el único el que debemos arrodillarnos, es Dios. Por lo tanto, Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de Amán. Tremendo, es interesante. Pero fíjense quién era este Amán. Amán, hijo de Amedata, Agageo. ¿Quién eran los agageos? Veamos la historia. No quiero leerlo todo, pero lo voy a decir rápidamente. Está en primer libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 9. Para que ustedes vean el trasfondo de la historia y por qué este hombre Amán era tan malvado contra los judíos, contra el pueblo de Dios. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 9 dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. ¿Cómo se llama? ¿Cuál era el apellido de Amán? Agageo. Ahora recuerdan ustedes Agag. ¿Quién era Agag? De ahí viene Agageo. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Agag era el rey de los amalecitas, un pueblo enemigo de Israel que Saúl había destruido. Dios le mandó a Saúl que destruyera a todos los amalecitas, que no dejara ni los animales, ni los niños, ni las niñas, ni los hombres, ni los viejos, nada, porque ellos se habían rebelado contra Dios y contra el pueblo de Dios cuando el pueblo venía de camino hacia la tierra prometida. Por lo tanto, Dios mandó a Saúl: ve y destruye a los amalecitas y no dejes a nada, no dejes nada. Pero cuando Samuel, que era el profeta, se encontró con Saúl es el rey de Israel, y que fue con el ejército y destruyó a los amalecitas, y cuando Samuel viene, escucha que hay un bramido de animales, muchos animales que vienen, un ganado de animales. Y Samuel le pregunta: ¿y esto que estoy escuchando qué cosa es? Dice Saúl: obedecimos el mandato y la orden de Dios y destruimos a los amalecitas y no dejamos nada. Pero el pueblo se quitó la responsabilidad. El pueblo perdonó lo mejor del ganado para sacrificio a Dios, y también perdonaron a Agag, el rey de los amalecitas. Así que Samuel le dijo: te has rebelado contra Dios, no has obedecido la palabra de Dios. Y allí recriminó a Saúl. Y después de haber dicho todo lo que le dijo a Saúl, que Dios le había traspasado su reino a alguien mejor que él, Dios lo quitó a Saúl del reino. Aunque todavía siguió reinando, ya no tenía la bendición de Dios hasta que puso a David como rey. Pero le dijo: tráeme a Agag, el rey de Amalec. Y el rey dijo: ya estoy libre, no hay problema, porque ya pasó la tempestad, ya pasó la guerra, no hay problema. Estos profetas eran tremendos. A mí me admira y me hace admirar mucho a Samuel, porque era profeta, juez y sacerdote. El único que tenía los tres cargos más importantes en Israel, el único que tuvo esos tres cargos, él mismo, fue Samuel. Era profeta, era sacerdote y era juez. Ahora llamó a Agag: tráeme a Agag, al rey amalecita. Y dice que cuando estaba allí, tomó una espada y lo cortó en pedazos. Parece algo terrible, pero era el mandato de Dios. Dios había mandado que no dejaran vivo a nadie. Y ahora vemos que Amán, este siervo del rey Asuero, era heredero o trascendente, ¿verdad?, de la trascendencia, de la herencia de este rey Agag. Era uno de los que había, de la familia que había quedado. Y ahora él quería vengarse de los judíos. Eso estaba en su sangre. Él quería vengarse de los judíos, porque los judíos habían destruido a su pueblo, a su nación y también a su familiar principal, el rey Agag. Así que Amán tenía odio en sus venas, en su sangre, contra el pueblo judío, contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel. Tremendo. Ahora,
Es interesante ver lo que sucedió con este Amán que quiso destruir al pueblo de Dios. Esther capítulo 7, versículo 9. Esther capítulo 7, versículo 9. Veamos allí lo que sucedió con este Amán. Él quería destruir en primer lugar a Mardoqueo. ¿Por qué quería destruir a Mardoqueo? No se arrodillaba delante de él, no se humillaba delante de él, no lo adoraba, no lo reverenciaba. Así que Amán dijo: voy a destruir a este judío. Pero no se conformó, dice la Biblia, con destruir a Amán, sino que dijo: voy a destruir a todo el pueblo judío. Los voy a destruir, me voy a vengar ahora. Vamos a ver, capítulo 7 de Esther, versículos 9 y 10. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí, en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. ¿Dónde colgarlo a Mardoqueo? Perdón, a Amán. En la horca que Amán había preparado para Mardoqueo. Amán preparó en el patio de su casa una horca de 50 pies de altura para que se viera todo el pueblo, para que todo el mundo viera que habían ahorcado a Mardoqueo. Porque Amán había sufrido mucho a causa de Mardoqueo, porque Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se inclinaba, y como si fuera poco, antes de eso ustedes pueden leer la historia, el rey le mandó a Amán que llevara a Mardoqueo en un caballo especial y con un traje especial, diciendo que todo el mundo se inclinara delante de Mardoqueo. Aquello fue una humillación muy grande para Amán. Así que Amán dijo: voy a colgar a Mardoqueo en lo más alto para que el mundo entero lo vea. Y preparó una horca de 50 pies. ¿Quién fue ahorcado en esa horca? El mismo Amán. Y saben una cosa que ustedes en la historia dice ahí, que la mujer de Amán le dijo: si este Mardoqueo contra el cual has comenzado es del pueblo de Dios, estás destruido. Vas a morirse irreversiblemente. La mujer se dio cuenta de que Dios estaba defendiendo a su pueblo, defendiendo a sus hijos. ¿Saben una cosa? Los gobernantes, los reyes, los príncipes de este mundo van a levantar órdenes ejecutivas y leyes contra el pueblo de Dios, así como sucedió en el tiempo de la reina Esther, así como sucedió con Mardoqueo, así como sucedió con el pueblo judío en el tiempo de los medo-persas. Ellos quisieron destruir al pueblo de Dios, hicieron órdenes ejecutivas para destruirlo, para que murieran. Es más, se hizo una orden en el cual todos los judíos morirían el mismo día. Todo el pueblo tenía el derecho de matarlos y tomar sus posesiones, sus riquezas, todas las cosas, y apoderarse de todo lo que tenían los judíos y destruirlos. Ese era el plan de Mardoqueo, de Amán. Pero vamos a ver un poquito, antes de ver el final de esta historia, lo que dice la palabra de Dios que ha de suceder a nosotros en el tiempo del fin, y que se parece mucho a lo que sucedió en el tiempo de la reina Esther. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, 15 y 17. Capítulo 13 de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Así que parece un cordero esta bestia, pero habla como dragón. Y ejerce toda la autoridad. Perdón, vamos al versículo 15, para no leer todo el pasaje. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la orase. ¿Se acuerdan ustedes qué pasó con Amán y Mardoqueo? Había que adorar, había que inclinarse delante de este hombre, y Mardoqueo no se inclinaba, ni lo adoraba, ni obedeció la orden ejecutiva del rey. Y entonces dice allí que ahora esta bestia, esta imagen que va a surgir en el tiempo del fin, hará que todos aquellos que no se inclinen delante de ella sean muertos. ¿Estamos comprendiendo? Es un asunto de adoración, es un asunto de leyes que van a ser impuestas para que adoremos a la imagen de la bestia,
que representa a este país. La imagen de la bestia representa a los Estados Unidos de América, y no podemos explicarlo todo ahora, pero este país, unido con el poder o la iglesia protestante, van a ser una imagen de la primera bestia. La primera bestia es el papado. Esa primera bestia aparece también en Apocalipsis 13, los versículos del 1 hasta el 10. Y esa bestia, que es el papado, hizo que mataran a todos los que no le adorasen, a todos los que no obedecieran sus leyes. Recordamos la Inquisición, la Edad Media, cuando los cristianos murieron por miles y millones por no obedecer las leyes papales. Ahora va a surgir en este tiempo la imagen de la bestia, que es el poder gobernante de los Estados Unidos, junto con el protestantismo apóstata, y van a formar la imagen de la bestia. La imagen significa que van a hacer exactamente lo mismo que la primera bestia. Una orden para que hiciese matar a todo el que no la adorase. Sigue el versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Nadie podría comprar ni vender, nadie podrá comprar ni vender, pero no solamente se trata de comprar y vender, hay mucho más involucrado, y ya lo hemos visto en estos días, en estos tiempos. Las órdenes ejecutivas que se han dictado en estos años pasados y que todavía están algunas en función, han tratado de imponer de alguna manera la obligación para que la gente haga lo que ellos quieran y que no puedan ser libres de hacer lo que les parece bien. Si no obedeces las leyes que ellos establezcan, no podrás comprar ni vender, pero tampoco podrás trabajar, tampoco podrás viajar en avión o en buses o en cualquier lugar donde el gobierno facilite para que las personas viajen. No podrás tampoco tener asistencia médica, no podrás asistir o entrar a los mercados donde las personas van a comprar, no podrás tener acceso a nada. Eso significa que no podrán comprar ni vender, sino los que tengan la marca de la bestia en su frente o en su mano. Ahora, en el año 2021 se dictó una ley en este país y casi mundialmente, una orden ejecutiva donde todo el mundo debería vacunarse. Todo el mundo tendría que vacunarse para proteger al mundo del COVID-19, para salvar a las personas del contagio del COVID-19. Y era una ley ejecutiva, era una ley obligatoria. No pasó por el Congreso, no pasó por el Senado, simplemente el presidente firmó la ley y de ahí en adelante todo el mundo tenía que cumplir esa ley. ¿Saben lo que sucedió? Muchas personas en este país no obedecieron la ley ejecutiva. En Nueva York, en distintas ciudades de este país, hubo huelgas. Cientos y miles de personas salieron a las calles para protestar en contra de esa ley ejecutiva, en contra de ese mandato gubernamental. Y en muchos países, en Francia, en Italia, en Australia, fue uno de los países en Australia que más fuertemente impusieron esas leyes. Y aquí en los Estados Unidos, en Nueva York y en California y en algunas ciudades demócratas, se impusieron estas leyes de carácter obligatorio. Los bomberos que no quisieron vacunarse fueron botados de su trabajo. Los médicos y enfermeras, los trabajadores de la salud que no quisieron obedecer a esta orden ejecutiva fueron expulsados de su trabajo. Los policías que no quisieron vacunarse fueron expulsados de su trabajo, de la policía. Los militares de alto rango, incluso generales y personas que no quisieron obedecer la ley ejecutiva, fueron expulsados de su trabajo por no obedecer la ley ejecutiva o esta ley obligatoria de vacunación. ¿Por qué estoy trayendo a colación esto ahora? Porque van a venir otras leyes ejecutivas. Van a venir otras leyes obligatorias para que tú y yo obedezcamos. Ustedes están viendo lo que está sucediendo ahora en el COP27. Lo vimos esta mañana en el video. Se están
tramando leyes para que el mundo las obedezca. El mundo tendrá que obedecer las leyes establecidas para el cambio climático, para proteger a este mundo del cambio climático. Y una de esas leyes, ya sabemos que es la ley número 6, por lo menos es lo que está propuesto, no sabemos si va a mantenerse como número 6 o número 7, pero la ley número 6 va a ser el día de descanso universal. Esa ley va a salir del monte Sinaí en el día de mañana o la próxima semana. Y eso no lo van a publicar, eso no se va a saber, eso no va a tener ningún tipo de publicación, porque no les interesa publicarlo, les interesa implementarlo de alguna manera hasta que usted esté obligado a hacerlo. Y cuando eso se haga, será una ley obligatoria. No será mañana ni esta semana ya obligatoria, pero ya va a estar establecida. Y en algún momento llegará a ser de carácter obligatorio. ¿Saben por qué les cuento esto? El día 26 de octubre del mes pasado, del año 2022, la Corte Suprema de Nueva York quitó, derogó, abolió, eliminó los mandatos obligatorios de vacunación. La Corte Suprema de Nueva York, no la Corte Suprema de los Estados Unidos, la Corte Suprema de Nueva York. Cada estado tiene una Corte Suprema. Y la Corte Suprema de Nueva York llegó a la conclusión de que los mandatos de vacunación, órdenes ejecutivas obligatorias de vacunación, ya no son necesarios. Y además de eso, dijeron que ya la pandemia terminó y que además de eso, las vacunas no protegieron a las personas de contagiarse y las vacunas no protegieron a aquellos que se vacunaron de contagiar a otras personas. Así que la vacuna no resolvió nada en términos claros. La Corte Suprema dijo que la vacunación era solamente una prueba de obediencia. Era una prueba para ver cómo el pueblo y las personas de este país obedecían a esa orden. Pero en realidad la vacuna no protegía en contra del COVID-19 ni tampoco del contagio a otras personas aunque no estuviera vacunado. Más del 69% de la población mundial ya fue vacunada contra el COVID. Solamente un 30% de la población mundial se mantuvo como mardoqueo, sin arrodillarse, ni inclinarse, ni obedecer las leyes ejecutivas. Porque escándalo con la farmacéutica. No testó su vacuna para frenar el COVID-19 antes de salir al mercado y además la Fiscalía Europea abre una investigación por las irregularidades en la compra de vacunas. El proceso podría implicar a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Escándalo mundial. El director de Pfizer admite que la vacuna nunca fue probada para prevenir la transmisión. Uno de los directores de Pfizer me admitió al principio del todo que la vacuna nunca había sido testada para frenar la transmisión del virus. Con esto queda demostrado que el pasaporte COVID solo pretendía obligar a las personas a inocularse, dividiendo a la población entre buenos y malos. Así presionaban los políticos en España para que acudiésemos a los centros de vacunación. O empezás poquito a poquito, para ver si cuela. Verán, no es suficiente, porque todavía nos queda vacunar a toda una humanidad. En resumen, señores y señores, yo creo que gracias a la ciencia y por tanto a la vacunación, que es, yo diría que la principal decisión política que ha tomado Europa para hacer frente a esta emergencia del COVID-19. Además, el Tribunal de Cuentas Europeo reconoce que Pfizer negoció en privado con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, sin presentar documentación alguna. Recordemos que el marido de von der Leyen trabaja en la industria farmacéutica. En total se negoció secretamente la compra de 80.000 millones de viales, y eso teniendo en cuenta que en Europa somos 400 millones de habitantes, una media de 178 vacunas por habitante, un nuevo escándalo que aún no han publicado los medios de comunicación generalistas.
Estamos ya con el abogado de Liberum, Luis María Pardo. Bueno, vemos que ponías mala cara escuchando el vídeo, creo que no podías verlo. Bueno, me gustaría saber en primer lugar si tú ves posible o crees que en un futuro podrían llevarse a cabo investigaciones contra figuras como von der Leyen, que lo hemos comentado, o si simplemente esto se acabará tapando y quedará en nada. Buenas noches, Unai, Laura y todos los telespectadores. Nosotros esperamos que sí. Estos son hechos gravísimos. Pero son hechos sumamente graves. Durante octubre, noviembre, diciembre del 2021, las comunidades autónomas, el Estado y la Comisión Europea con el certificado COVID nos impusieron ese salvoconducto para los vacunados, para la correcta propagación del virus, y a los no vacunados nos marginaron y nos discriminaron. Y ahora resulta que la directora general de Pfizer, riéndose, no, dice que no testaron la transmisión. No testaron la transmisión de las vacunas. Y entonces el certificado COVID, ¿para qué se impuso? ¿Nos lo van a explicar de una santa vez? Que lo hemos dicho por activa y por pasiva en tribunales superiores de justicia, en audiencias, ante el Tribunal General de la Unión Europea. ¿Por qué narices nos impusieron el certificado COVID? ¿O es que el certificado COVID nos lo impusieron para forzar a la vacunación a la población de la Unión Europea? Porque de lo que se ha desprendido del informe y de la comisión, de las testificales de la directora general de Pfizer ante las preguntas del europarlamentario Ross, Ternes, etcétera, que hay que admirarles y hay que darles un aplauso por toda la labor que están haciendo, es que nos mintieron. Nos mintieron. Buenas noches. Yo le quería preguntar cómo de culpable ve usted a los medios de comunicación de ese alto porcentaje de vacunados que hubo en concreto en nuestro país y de esa culpabilización de la que nos hablabas antes. De esa a los no vacunados. Efectivamente, de esa criminalización a aquellos que decidimos libremente no vacunarnos contra aquellos que decidieron libremente vacunarse, a los que nos sometieron a un escarnio público, a los que prácticamente nos señalaban con la mano y con el dedo y nos decían que nos tenían que llevar al monte para pegarnos tiros. Entonces, lo que nosotros decimos es que estos son hechos gravísimos. La asociación Liberum, que ha sido defensora a ultranza de los derechos fundamentales, continuamente manifestaba en los tribunales que se nos estaba discriminando sin ninguna evidencia científica. Y hoy, esos medios de comunicación, ¿sabéis cuál es su respuesta? Nunca nadie dijo nada, ya se sabía, o el estado de la ciencia en aquel momento. Hombre, no, por favor, no nos tomen por, bueno, no lo quiero decir, pero un poquito de respeto al sentido común. Son hechos gravísimos. La presidenta de la Comisión Europea tiene que responder directamente, porque es ella y el comité rector de la Comisión, ese comité rector que nadie sabe quién está integrado, el que decidió la compra de las vacunas en el número que habéis señalado. Por tanto, la Comisión tiene que responder y la presidenta de esa comisión tiene que responder del por qué adquirió esas vacunas, tal y como acaba de decir el Consejo de Cuentas de la Unión Europea, que ha dicho que hay un desfase, por lo menos me parece, de 1.380 millones de vacunas que se han comprado a la Pfizer. Pero es que aquí nadie va a levantar la voz y va a decir algo. Es que nos vamos a callar todos. Pues Luis María Pardo, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de ver todo lo que ocurre y si realmente hay consecuencias o no. Buenas noches. Muchas gracias siempre a vosotros por darnos voz. Pero fíjense lo que pasó. La Corte Suprema dice que ahora tienen que devolverle el trabajo a todos los que expulsaron por no vacunarse. Y además de eso tienen que pagarle el sueldo de todo lo que no le pagaron desde que montaron el trabajo. Bien, me gustaría hablar de algo importante que parecen haber pasado por alto muchos medios. Hace poco en la ciudad de Nueva York se produjo un acontecimiento, a mi parecer, de la mayor importancia. Un tribunal derribó los mandatos de vacunación obligatoria del gobierno de Biden, los descartó por completo. La Corte Suprema de Nueva York decidió, basándose en las declaraciones del propio Joe Biden de que la pandemia había terminado y afirmando que se había violado la Constitución,
La Corte dijo que todos aquellos que habían perdido su empleo durante la pandemia de la COVID-19 por negarse a vacunarse debían ser reincorporados a sus puestos de trabajo. Es más, deben reembolsarles todo aquel salario que hayan perdido. Pero lo más importante es que el fallo del tribunal tiene un montón de cosas que podrían aplicarse a mucha otra gente, no solo a los neoyorquinos. Este fallo podría tener un gran alcance y provocar una especie de efecto dominó en cuanto a las muchas demandas que alegan que las medidas COVID violaron o violan actualmente los derechos de los estadounidenses. De hecho, la decisión de la Corte Suprema de Nueva York es bastante profunda y amplia, y debido a su importancia, vamos a analizarla juntos hoy. Bien, gente libre, me gustaría que empezáramos repasando lo que sucedió la semana pasada, cuando se dieron por terminados los mandatos obligatorios de vacunación de la ciudad de Nueva York. En Twitter, escuchábamos a uno de los abogados defensores decir esto, justo después de que ganaron la demanda en el Tribunal Supremo de Nueva York. Mi nombre es Chad LaVeglia. Soy uno de los abogados que representó a estos buenos hombres y mujeres. Lo que acaba de suceder es que el juez ha encontrado que el mandato de vacunación obligatoria de la ciudad es inconstitucional, viola la separación de poderes. Encontró que es arbitrario y caprichoso, encontró que la orden del comisionado, que obligaba a vacunarse a los empleados privados y públicos, era arbitraria y caprichosa, y que es nula y sin efecto, básicamente. Así que acabamos de derribar el mandato de vacunación obligatoria para todos y cada uno de los empleados de la ciudad, de la sanidad, del Departamento de Bomberos, de la Policía, del Departamento de Correccionales y para todos los valientes hombres y mujeres que pertenecen a nuestros equipos de primera respuesta. Ahí lo tenemos. Por ahora se aplica solo a la ciudad de Nueva York, al menos por ahora, pero el fallo del tribunal tiene otras implicaciones que podrían aplicarse a otras áreas fuera de Nueva York. ¿Qué parece? Hermanos, Dios va a proteger a su pueblo. Así como protegió a Mardoqueo, así como murió Amán en la misma horca que él preparó para Mardoqueo, van a morir aquellos que están ejecutando leyes contra el pueblo de Dios. Están preparando leyes ejecutivas, mandatos obligatorios para engañar a la gente, para obligarlos a obedecer sus leyes, para que tú tengas miedo, para que tú obedezcas, porque si tú no obedeces, pierdes el trabajo, pierdes tu estatus social, no puedes ir a distintos lugares públicos, no puedes comprar ni vender. Hermanos, ya eso lo vimos con los mandatos de vacunación en el 2021 y 2022. Las personas que no fueron vacunadas perdieron el trabajo. Yo no perdí el trabajo y no me vacuné, porque yo no trabajo con ellos. Así que si usted no quiere estar obligado por las leyes, no trabaje con ellos. No dependa de ellos. No dependa de su vida, que su vida no dependa de ellos, ni del gobierno, ni de la sociedad, ni de ninguna otra cosa. Usted, su vida y su trabajo y su sustento dependan de Dios, no de los hombres. Pero recuerda una cosa, si tú trabajas para el gobierno, si tú trabajas en cualquier lugar, en cualquier negocio, y te obligan o te ponen una ley que va en contra de tus principios cristianos, sé fiel a Dios, sé fiel a tus principios, sé fiel a la palabra de Dios, sé fiel a los mandamientos de Dios, porque Dios va a salvar a sus hijos. Claro, tengo una mala noticia para ustedes. Allí podemos buscar en Apocalipsis donde dice que habrá mártires en el tiempo del fin. Cuando lleguen estas leyes obligatorias por la ley dominical, habrá mártires. Significa que habrá personas que tendrán que dar su vida por no obedecer las leyes, por no recibir la marca en su frente o en su mano. ¿Qué significa en la frente o en la mano? Los que reciben la marca en la frente significa que creen que esa es su manera de pensar, que lo aceptan por conciencia. Pero los que reciban la marca en su mano significa que lo harán por obligación, porque si no van a perder su trabajo, porque tienen que cuidar a sus hijos, porque tienen que mantener a la familia, porque tienen que ir al médico, porque tienen que recibir ayuda. Entonces se sienten obligados a aceptar las leyes y obedecer las leyes. Reciben la marca en la mano derecha. Es simbólico. Hermanos, ¿estamos preparados para lo que viene?
¿Nos estamos preparando para obedecer a Dios o para obedecer a los hombres? ¿Estamos dispuestos a recibir el sello de Dios para obedecer a Dios y su ley? ¿O estaremos dispuestos a obedecer a la imagen de la bestia? ¿Nos arrodillaremos delante de las leyes de la imagen de la bestia? ¿Adoraremos su imagen y adoraremos y aceptaremos sus leyes y entonces recibiremos la marca de la bestia? ¿Estaremos nosotros preparados para obedecer a Dios? ¿Saben lo que pasó con el pueblo de Israel? Allá cuando la reina Esther, Mardoqueo, ustedes lo pueden leer, el día que había sido propuesto para que todo el pueblo destruyeran a los judíos, mataran a todos los judíos y tomaran sus posesiones, ese mismo día los judíos hicieron lo contrario, porque se levantó entonces el rey con Mardoqueo y la reina Esther e hicieron una ley para salvar al pueblo judío, y todos los judíos tomaron venganza de sus enemigos, y muchos de otras naciones se unieron al pueblo de Dios, al pueblo judío. ¿Saben por qué? Porque Dios defiende y protege a su pueblo. ¿Saben? Miren lo que dice Daniel capítulo 12 acerca del tiempo de angustia que se avecina para nosotros. Daniel capítulo 12 versículo 1. Dice allí lo que va a hacer Cristo Jesús por su pueblo. Capítulo 12 de Daniel, versículo 1, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Sí, será tiempo de angustia. Pero dice: en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Hermanos, no tenemos que tener temor, porque Cristo Jesús, Miguel, se va a levantar en nombre de su pueblo. Él va a defender a su pueblo, y en ese tiempo será libertado el pueblo de Dios. Yo prefiero estar con el pueblo de Dios. No importa si tenemos que pasar por momentos difíciles, por persecución, ellos van a pasar más, incluyendo las plagas, incluyendo la perdición eterna. Y dice que clamarán a las peñas y a los montes: caed sobre nosotros y escondernos de la ira de aquel que viene, que está sentado en el trono. Hermanos, yo quiero pertenecer al pueblo de Dios, al pueblo remanente. Yo quiero estar con Cristo Jesús y aquellos que decidan obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Te vas a inclinar delante de las leyes ejecutivas, delante de los mandatos gubernamentales? Ojalá que tú tengas principios basados en la palabra de Dios. Él te va a defender. Dios te bendiga, mi deseo y oración esta mañana.